sigue preocupando los pocos avances o más bien el estancamiento de avances en materia de reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica y acceso a la justicia. Y también, por supuesto, sigue preocupando el tema de acceso real a los sistemas de salud en términos generales, porque la mayoría de las personas se enfrentan ahorita a tener que hacer una judicialización de sus circunstancias para poder acceder a la atención oportuna de los servicios de salud que son más urgentes. Es algo que va mucho también con la política internacional, digamos, con todos estos vuelcos que están teniendo muchos gobiernos, digamos, que buscan reducir como los apoyos del Estado en general, y mucho de esa reducción o de esa llamada austeridad empieza por impactar los proyectos, los programas que tienen que ver con personas con discapacidad. Entonces siento que hay una percepción de que muchos derechos, muchos programas pues se están cerrando o se les está cortando presupuesto. Eso se suma ya al grave estado de los derechos de las personas con discapacidad que venimos arrastrando históricamente desde la constitución del país. Pero sí hay evidencia clara de que los datos de la ENADIS reflejan que la situación en razón de avance en nuestros derechos pues es casi nula. ¿Verdad? Por ejemplo, en primer lugar, la población con discapacidad ocupa un importante número, ¿verdad? Dentro de los datos poblacionales, somos alrededor del 18%, según la ENADIS actual el 17,2% de la población con discapacidad, y esto también es importante decirlo, se presenta más en la población en cuanto más edad tiene la persona. Esto quiere decir que en un país que avanza hacia la adultez mayor como una de las poblaciones más representativas, puede inclinar entonces que los datos de discapacidad aumenten significativamente en los años venideros, puesto que la mayoría de las personas que son parte de la población con discapacidad son adultos mayores, son 37% del total. Pero entonces podríamos hablar de que entre las situaciones más complejas que tenemos es que las personas que están fuera de la fuerza de trabajo son el 55,8% del total de la población, y los que están dentro de la fuerza de trabajo no quiere decir que tengan un trabajo asalariado con caja del seguro social y todas las garantías, sino que son personas que tienen una ocupación, pero esa ocupación puede ser informal, puede ser un trabajo que no alcanza ni siquiera las 8 horas diarias, o puede ser inclusive un trabajo que en lugar de recibir una remuneración real recibe un estímulo o un subsidio. Se está reportando una disminución importante en el presupuesto al programa de asistencia personal, ¿verdad? Que lo cubre la ley 9379 de asistencia personal y autonomía, donde muchas personas nos reportan, por ejemplo, que se les han rebajado las horas que tienen de asistencia personal, o también ha habido una burocratización, por ejemplo, en la forma en la que se pedían los servicios de apoyo. Se han presentado varios proyectos de ley que atentan directamente contra los derechos de las personas con discapacidad, que creo que no ha habido otra coyuntura donde haya pasado tanto. Podemos mencionar 3 proyectos de ley que el Movimiento Nacional de Discapacidad ha tenido que hacer frente. El primero, tal vez el más sonado, es el de la extensión de la vida útil de los autobuses, ¿verdad? Es un proyecto que se presentó y que pretendía aumentar la vida útil de los autobuses, y esto va en contra de la ley 7600, ¿verdad? Amparada por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que limita la extensión de la vida útil de los autobuses justamente por los requerimientos que tienen que tener los buses para que sean totalmente accesibles, ¿no? Partamos del hecho de que ya de por sí muchos buses en muchas comunidades no son accesibles, ¿verdad? Y que muchos buses presentan serias limitaciones y obstáculos para las personas con discapacidad, también para las personas adultas mayores, para las mujeres embarazadas. También se presentó un proyecto para el cierre del programa de educación para personas sordas adultas, ¿no? Es un proyecto que se intentó cerrar justamente con una lógica totalmente económica, ¿no? Y que también generó que hubiesen marchas, movimientos, ¿no? En temas de educación,
a mí me tiene alarmada significativamente el tema de cómo estamos, porque solo el 53.4% de las personas con discapacidad están logrando tener algún nivel educativo de primaria o inferior a primaria. O sea, el 53.4 solo llega a algún nivel de preescolar, primaria, y solo solo el 13,5% logra concluir exitosamente la secundaria. También se presentó un proyecto para taxar, digamos, para que los instrumentos de apoyo, ¿verdad? Digamos, prótesis, sillas de ruedas, bastones, tuviesen impuestos, ¿no? Ahorita están exentos y se presentó un proyecto para que se pudiesen gravar con impuestos. Además, hay que tener muy en cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, ¿no? Hay una relación entre discapacidad y pobreza, entonces esto pone en mayor riesgo a las personas con discapacidad, les pone en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Si las personas con discapacidad no pueden estar agarrando un taxi o un Uber, ¿verdad? Además muchos tampoco son accesibles. Si ya de por sí hay dificultades para acceder a estos equipos de apoyo, si tienen impuestos van a ser más caros, entonces todo eso se dificulta mucho más. Se volvió algo perverso el sistema de medición de la pobreza y no está aplicando adecuadamente la canasta básica derivada de la discapacidad ni la reglamentación o la normativa existente para medir la pobreza que establece la Ley de Autonomía Personal. Entonces, cuando en una misma familia pueden vivir dos personas, aunque estas dos personas dependan exclusivamente, digamos, mamá e hija, del subsidio de la pensión del régimen no contributivo, que es por pobreza y parálisis cerebral, autismo o espina bífida, aunque vivan de eso, aparecen como no pobres en el sistema. Además, esta valoración, digamos, de pobreza que se está aplicando incumple al 100% con la establecida en la Ley de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que dice que es pobre la persona que no tiene recursos para cubrir canasta básica, canasta derivada de la discapacidad y recursos suficientes para la atención de productos de apoyo y asistencia personal. Si las personas no logran tener esos tres recursos, en principios, a la luz de la Ley 9379, están en pobreza. Y además de esto está la línea de pobreza por discapacidad que se había construido en alianza entre CONAPDIS y el IMAS en el año 2017 aproximadamente, pero nada de esto se está aplicando. Entonces hay un montón de gente que efectivamente está en pobreza e incluso en pobreza extrema que no está calificando por ajustes de medición que aplica el CINIRUE, el IMAS y la interinstitucionalidad en general. Esto ha significado un recrudecimiento de las situaciones de pobreza que enfrentan las familias en situación de discapacidad y ha significado la exclusión del sistema educativo muchísimas veces porque no hay cómo cubrir la oportunidad de que una persona con discapacidad que requiere asistencia personal, transporte especializado, alimentación y pañales logre ir a la escuela cuando todos estos servicios no se le están otorgando por parte del Estado. Culturalmente, Costa Rica, así como la mayoría de los países de Latinoamérica y tal vez del mundo, ha tenido una cultura de discriminación, de burla, de mofa hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? A un nivel simbólico nunca hemos sido reconocidas como personas, digamos, iguales a otras, ¿no? Por eso también se han hecho leyes, campañas y tal, y se han hecho esfuerzos justamente para revertir esta forma estereotipada de trato hacia las personas con discapacidad, ¿no? Lamentablemente hemos visto cómo muchos discursos y estereotipos han vuelto a salir a luz pública y muy lamentablemente también de las palabras del señor presidente, ¿verdad? Esto obviamente legitima y da como cierto permiso para que las personas vuelvan a actuar de esta forma, ¿no? Entonces estamos en una coyuntura donde la discapacidad, así como otras formas de diversidad, pues se están volviendo a ver como malas, degeneradas, raras, y eso se va a ver en lo cotidiano, en el trato entre las personas y muy específicamente también se ve en las escuelas, en los casos de bullying. Por ejemplo, nosotros desde el movimiento hemos tenido reportes y denuncias de un aumento considerable de casos de bullying y muy especialmente también hacia niños y niñas del espectro autista.
La ENADIS de por sí ya decía en datos generales, ¿verdad?, que era preocupante el porcentaje de discapacidad que enfrentan, de violencia que enfrentan las personas con discapacidad. Un 55,5% de las personas con discapacidad ha sufrido violencia emocional, gritos, insultos, humillaciones, descalificaciones, ¿verdad?, bullying, entre otras. Un 30% ha experimentado violencia física, desde jalarle el pelo hasta empujarlo, pegarle patadas en la casa o en la calle. Esto lo dice la ENADIS así de claro. Y hay que recordar que la ENADIS además le pregunta a una persona mayor de 18 años que esté en la casa que conteste el teléfono, y no necesariamente a la persona con discapacidad. O sea que ese 30% de violencia física y ese 55% de violencia emocional o psicosocial puede ser mucho mayor. El lenguaje no es solo cuestión de forma, es el reflejo de la sociedad que utiliza ese lenguaje y es el reflejo de lo que piensa esa sociedad. Es necesario que como sociedad entendamos primero que la discapacidad es una situación que se presenta en casi el 20% de la población. De hecho, en el caso de las mujeres somos el 21,3% del total de mujeres estamos en situación de discapacidad. Y que esto no es algo que solo le afecte a un grupo de una minoría por ahí que nadie conoce, sino que es algo que puede afectar a cualquier persona. Bueno, también acercarse a las personas con discapacidad, ¿verdad? Hablar con nosotros, con nosotras, entablar diálogos, saber cuáles son nuestras necesidades, siempre de un marco de empatía y de respeto. Siento que a veces las personas tienen miedo a acercarse a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad porque creen que nos vamos a enojar si dicen una palabra incorrecta o un término que no es, pero creo que no es el caso. Hay que tener claridad de que no es que no importe cómo le diga, no importa si le digo minusválido, inválido, discapacitado, tontito, mongolito, sí importa. Esa forma de referirse a las personas va directo a la dignidad de la persona con discapacidad y de su familia. Con David en CENARE y la doctora Melanie.